¿Sí le alcanzan a ver? Sí, doctor. Bueno, ya que no quieren presentar la clase, le voy a... Esta clase es muy rápida. Más que presentar lo que es el caso de isquemia mesentérica, es conocer la irrigación principal de los órganos abdominales. Entonces, ese es el principal objetivo de la clase, es recordar y reconocer las estructuras que conforman la irrigación mesentérica. Obviamente, establecer el concepto y clasificación de esta enfermedad, cómo se diagnostica y cuáles son los tratamientos posibles. Entonces, hay que poner mucha atención porque ustedes sabrán que la isquemia mesentérica es que se ocluya la circulación que lleva sangre hacia los intestinos, ya sea el delgado, el grueso y algunos órganos que se encuentran en el abdomen. Para ello tenemos que conocer cuáles son las principales arterias. De arriba a abajo, llegan a partir del diafragma, las frénicas inferiores son las primeras ramas de la aorta abdominal. Luego sigue el tronco mesentérico, luego la mesentérica inferior, la mesentérica superior, luego la mesentérica inferior. Recordando que la mesentérica superior es la que irriga a la mayor cantidad de intestino, es decir, irriga al colon derecho, al colon transverso, todo el intestino delgado y da ramas que se comunican con la mesentérica inferior para irrigar también el colon izquierdo. Entonces, digamos que es la principal arteria que irriga al intestino, ¿vale? Se origina de la aorta, como les decía, más o menos a nivel de L1, L2, irriga yeyuno, ilion y colon derecho, colon transverso, a gran medida, ¿vale? Entonces tiene varias ramitas, pero te tienen que saber que irriga a todo el intestino delgado, el intestino grueso, la mitad más o menos, ¿vale? Y la mesentérica inferior irriga en gran medida el colon izquierdo, es decir, el colon descendente, el sigmoides, parte del recto, principalmente, y se une con la mesentérica inferior a través del arco de, ¿vale? Entonces, la otra es que hacen varias anastomosis para que nosotros tengamos la fortuna de que si se tapa parcialmente una, la otra puede suplir parcialmente la función de esta. Entonces, una de las más importantes que tenemos que conocer es la arteria marginal, llámese como se llame, pero tiene que conocer que se llama arteria marginal. Es una arteria que va a unir la mesentérica superior con la mesentérica inferior a través de un arco que se comunica en el colon transverso. ¿Ah? No sé si ustedes la alcanzan a ver, es esta ramita que se une, vamos a ver, es una esquemita, pero a grandes rasgos se une la circulación de la mesentérica inferior con la mesentérica superior a nivel del colon transverso, la arteria marginal. Hay otras como la arteria central o el arco de Riolano que son tan importantes como la anterior porque son la misma comunicación para que si una falla, la otra pudiera suplir parcialmente la irrigación, ¿ok? Las venas son muy semejantes, casi llevan los mismos territorios que irrigan sus contrapartes arteriales. Entonces, la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior dan los mismos, recorren la misma sangre, recogen la misma sangre de sus contrapartes arteriales. La diferencia esta es que estas se unen antes de llegar a la vena cava y junto con la esplénica, la mesentérica superior y la inferior forman la vena porta, que va a ser la que le dé sangre al hígado en aproximadamente el 60% de su circulación. ¿Vale? La vena mesentérica inferior, les decía, tiene casi la misma circulación que las arterias. Ahí algo importante es que tienen que recordar es que nosotros tenemos retorno venoso sistémico y retorno venoso portal. ¿Qué significa esto? El retorno venoso portal va a recoger la sangre del colon, del intestino delgado, del colon derecho, colon izquierdo, transverso, pero el recto en su porción final no va la circulación venosa hacia la porta. La circulación venosa va a través de las pudendas hacia las ilíacas y se va de forma directa a la cava.
¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si algún día ustedes ven metástasis pulmonares, digo, metástasis de cáncer de algún órgano abdominal, todos aquellos que se encuentren en circulación portal, lo más común es que hagan metástasis hepáticas. Todos los que se encuentren con circulación sistémica o cabal van a ir con metástasis pulmonares. Por ejemplo, los tumores que se encuentran en recto es más común que den metástasis pulmonares. Los tumores que están en colon, por ejemplo, son más común que den metástasis hepáticas. ¿Vale? Entonces, lo que nos atañe el día de hoy es la definición de isquemia mesentérica, es el producto de la disminución de flujo sanguíneo a nivel intestinal. Entonces, ¿qué significa esto? Pues le da un infarto al intestino. Ese infarto puede ser arterial, puede ser venoso, puede ser por émbolos o puede ser por trombosis. Ahorita lo vamos a definir, ¿no? Entonces, pero en general disminuye la oxigenación a alguna porción del intestino, obviamente disminuyen los nutrientes y esto comienza a causar pérdida de la integridad celular. Hay varias clasificaciones. La pueden clasificar si es aguda o crónica. La aguda es que se presenta de forma inmediata y no hay un límite para decir que es crónica. Es decir, los pacientes pueden tener dolor, molestias al comer y eso les puede pasar durante meses, años y eso se considera que es una isquemia crónica. Pero no se ha definido exactamente a partir de qué día o a qué hora nosotros definimos como aguda. La localización puede ser dependiendo el sistema que esté afectado, por ejemplo, si se afecta la mesentérica superior, la mesentérica inferior, o si se afecta una porción del intestino delgado o del intestino grueso. El mecanismo de fisiopatología, les decía, por embolia, es decir, que se genere un émbolo, un coágulo en alguna otra porción, lo más común es que sea en el corazón, en la aurícula izquierda o que tenga fibrilación auricular y eso condicione que los émbolos se vayan de forma distal, que sea trombosis, es decir, que se genere una lesión arterial y que en ese sitio se empiece a generar un coágulo y por lo tanto sea una trombosis, o que sea un vasoespasmo, es decir, por otras causas como choque, deshidratación, sepsis, incluso los mismos medicamentos que utilizamos para estos, como la norepinefrina, condicionan espasmo de las arterias y condicionan que no llegue flujo suficiente para irrigar a estas zonas. Más o menos ocurre 0.1% de las admisiones hospitalarias. La mayoría es una oclusión arterial cerca del 80%, 85%, en algunos dicen que está en el 95%, y una trombosis venosa puede llegar a ser hasta del 10-15% de los casos. Les decía que es un tema pequeñito porque la mortalidad en estos casos casi siempre es muy alta. Muy pocos casos son los que se salvan si es que es una trombosis o una isquemia generalizada. La mayoría que tiene un buen pronóstico es que fue una trombosis, una isquemia de un segmento muy corto, pero desafortunadamente la mayoría son de segmentos muy largos. Entonces la mortalidad del 60 hasta el 100% de los casos. Hay varios factores de riesgo. Edad mayor de 50 años, que tengan alteraciones en el corazón como enfermedades valvulares, que tengan válvulas mecánicas, que tengan síndrome de bajo gasto, insuficiencia cardíaca, que tengan ya sin tratamiento por aterosclerosis o que tengan datos de aterosclerosis en otros sistemas, estados de hipercoagulabilidad, la hemodiálisis, los pacientes que son drogadictos con cocaína. Entonces, todos estos pacientes tienen factores de riesgo muy alto. Los pacientes que tienen una patología cardíaca, es decir, que tuvieron un infarto, que tienen FA, que tienen crecimiento de la aurícula, que tienen trombos en la aurícula izquierda, que además tienen tabaquismo, hipertensión y seguramente más enfermedades, tienen una mortalidad hasta del 90% si es que se presenta esta enfermedad en ellos. ¿Vale? La fisiopatología pues es muy fácil, ¿no? Si es un émbolo, le decía que habitualmente es en la aurícula izquierda, rara vez en el ventrículo izquierdo, pero bueno, llamémosle que en la circulación izquierda del corazón se genera un émbolo. Ese va por toda la circulación hasta obtener una resistencia y ahí ocluye a la arteria más pequeña. Eso eh, tiene un mejor pronóstico porque habitualmente los émbolos son pequeños, hacen isquemia segmentaria, podemos entrar y resecar la porción que se lastimó.
Lo que no le va muy bien es cuando tienen trombosis. El origen de la trombosis es que hay un daño endotelial, se empieza a generar coágulos, acúmulo de lípidos en ese segmento. Habitualmente es en las bifurcaciones, por eso casi siempre en esta enfermedad el sitio donde más se lastima es donde empieza la mesentérica superior y por lo tanto hace una isquemia masiva. ¿No? Eh, los pacientes que tienen obstrucción, por eso algunos los dividen en aguda y crónica, algunos tienen obstrucción parcial, pueden tener 5 o 10% de obstrucción, incluso limitarse hasta una tercera, hasta tres cuartas partes de su flujo, y los pacientes tienen síntomas, pero muy vagos. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues habitualmente tienen dolor después de comer. Como se requiere mayor aporte de oxígeno para que pueda funcionar el intestino, los pacientes dicen, oiga, pues llego, todo está bien, pero en cuanto empiezo a comer, tengo dolor, 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 y se pasa después de algunas horas. Entonces, ahí tiene limitación del flujo, pero afortunadamente, pues no tiene una isquemia como tal. Ah, cuando esto sucede, una isquemia aguda, se ha visto que hasta 12 horas después se presenta todavía datos de que la mucosa puede restituirse su viabilidad si es que nosotros estamos a recuperarla. Pero la verdad es que es difícil que nosotros podamos tener una con certeza cuánto tiempo puede vivir la mucosa de un intestino, ¿vale? Entonces, finalmente lo que hace esta enfermedad es que compromete el aporte de oxígeno para este órgano que es tan importante y que es tan grande como es el intestino y por lo tanto lleva la isquemia. Recordemos que para que se pueda regular los flujos sanguíneos, pues tenemos varios elementos, ¿no? Como nerviosos, humorales, incluso locales como las prostaglandinas y los leucotrienos. Y esto va en relación a las alteraciones que nosotros tenemos cuando alguno de estos puede cambiar y condicionarnos isquemia. Les decía, cuando nosotros utilizamos norepinefrina, se hace vasoconstricción y eso puede también llevar a isquemia de los intestinos sin necesidad de que tenga aterosclerosis o obstrucción como tal. Se genera un vasoespasmo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen los pacientes? La verdad es que el cuadro clínico es muy vago, muy, muy vago. Y siempre que tenemos un paciente así, es difícil nosotros con certeza hacer el diagnóstico antes de que nosotros lo veamos, los abramos y los podamos ver directamente en el quirófano. De forma aguda, los pacientes tienen dolor abdominal, que no es tan típico, es insidioso, es súbito, algunos dicen cólico, algunos pueden decir intenso, algunos ni sienten molestia, solo están distendidos. Esta eh, forma de expresarse de los pacientes casi nunca concuerda con la exploración que nosotros vemos, tanta distensión, dolor y demás. Ellos lo ven como no tan grave y en la exploración física sí se puede ver muy aparatoso. Los pacientes presentan resistencia muscular, tienen signos de rebotes y pocas veces nos refieren que sangran por el recto. Es raro, lo más común es que digan solamente tengo dolor y estoy distendido. Eso es lo más vago que puede haber porque pueden ser cualquier otras enfermedades, ¿vale? Conforme pasa el tiempo, obviamente, pues con la parálisis, la isquemia y demás van apareciendo náuseas, vómito, hematemesis, puede tener fiebre, pueden presentarse con datos de oclusión intestinal y entonces a partir de ahí se desencadenan todos los mecanismos de respuesta inflamatoria sistémica y entonces ya es más florido el cuadro. La mayoría de los pacientes los encontramos en esta etapa, donde ya llegan con taquicardia, con fiebre o de plano ya llegan en estado de choque, sépticos, muy malitos, ¿no? Como les acabo de decir, el cuadro clínico es muy vago. Entonces, el diagnóstico diferencial es todo lo que se les ocurra con dolor abdominal en la pancita. Enfermedad diverticular, apendicitis, úlcera péptica, gastritis, úlcera duodenal, pancreatitis, infartos, vasculitis, quistes de ovario, ovario torcido, embarazo ectópico. Todo lo que se les ocurra puede pasar en estos pacientes porque son tan vagos los síntomas. En general, lo único que tenemos es que tiene dolor abdominal, está distendido y ya cuando llegan etapas tardías, pues ya no hay mucho que pensarle porque tiene demasiados signos de gravedad como para que nosotros andemos pensando en cosas muy simples. Entonces, el hallazgo clínico es el dolor abdominal. La verdad es que pedirles laboratorios en la etapa temprana no nos sirve de nada. La mayoría salen
ligeramente alterados, pero no que nos den una directriz para determinar qué es lo que está pasando. Pero sin embargo, cuando el cuadro clínico ya es tardío, pues nos da datos de peritonitis y que requiere una laparotomía. Hablando propiamente de la isquemia mesentérica, tenemos tres elementos para hacer el diagnóstico si es que nosotros sospechamos de ellos antes de meterlos a quirófano. Podemos hacer angiografía y es de hecho el estándar de oro para hacer el diagnóstico de esta enfermedad porque tiene una especificidad hasta del 100% de los casos. Lamentablemente este es invasivo, es poco accesible y los pacientes llegan ya siempre con daño renal, con todo lo que ya pasan, ya llegan sépticos y demás, y hacerles un estudio como estos a veces no es posible. Les podemos hacer tomografía, que es un poquito más accesible, pero su sensibilidad y especificidad es un poquito más baja. A veces incluso nada más nos dice que está distendido el intestino, no tiene signos de isquemia y demás. Entonces, por eso no se recomienda de primera instancia hacer la tomografía. Y la angiotomografía, que es de los estudios que no son invasivos y que nos dan un poquito más disponibilidad, es tan sensible y específica como la angiografía con catéter, pero su sensibilidad y especificidad no llega tanto. Ahí le puse al 100%. La verdad es que necesitamos, este estudio es un operador dependiente, es decir, necesitamos a alguien que esté capacitado para poder ver una angiotomografía con mucha fidelidad para tener una sensibilidad y especificidad tan alta. La angiografía no, porque la angiografía es mucho más certera sin necesidad de tener a alguien que sepa interpretar este estudio. En la TAC, que les decía que es la que tenemos mayor accesibilidad, podemos ver algunas alteraciones, como edema de la mucosa, inflamación, hemorragia, engrosamiento mural, que de forma indirecta nos puede decir que el paciente tiene isquemia mesentérica. Pero la verdad es que es muy ambiguo, es raro que nosotros le hagamos estudios porque siempre llegan en etapa tardía y pues no hay necesidad de hacer tantos estudios porque todos van a la aparatomía exploradora. Entonces, todo esto es llevado porque se genera muy semejante a lo que veíamos en oclusión intestinal. En la oclusión intestinal, ¿se acuerdan que se ocluye un segmento, disminuye la irrigación, hay daño de las estructuras propiamente del intestino, esto condiciona translocación bacteriana y genera respuesta inflamatoria sistémica y después un proceso séptico? Entonces, más o menos se presenta de la misma manera. Es un poco más ambiguo que la oclusión intestinal. La oclusión intestinal es más florida. No tanto, a menos que lleguen etapas tardías. El tratamiento médico en estos pacientes, ya que se hizo el diagnóstico, se sospecha propiamente de isquemia mesentérica, la verdad es que es poco lo que puede aportar el tratamiento médico para la enfermedad, pero sí para el resto del cuerpo. Entonces hay que reponerles el volumen para preservar la función renal. Se recomienda aquí sí antibióticos de amplio espectro porque la translocación bacteriana en una isquemia mesentérica es muy alta. Algunos han hecho estudios para iniciar anticoagulantes para disminuir la probabilidad de expansión de esta isquemia mesentérica. La verdad es que no se han visto buenos resultados. Vasodilatadores intraarteriales, también se han hecho varios estudios, inhibidores del daño a la repercusión y demás directamente, pero ninguno se ha tenido una buena respuesta. Les repito, la mayoría de los pacientes llegan en etapa tardía, por lo tanto, todos esos estudios como estreptococasa y demás que podemos utilizar en los pacientes, la verdad es que no tienen un buen resultado. Y, pues obviamente, si hay isquemia, el tratamiento es quirúrgico. Hay que resecar los segmentos necróticos, los segmentos perforados, los segmentos dañados, los que tienen cambios de coloración. Ese es como tratamiento quirúrgico, el tratamiento de elección para estos pacientes que ya llegan en etapa tardía. Algunos otros procedimientos que se pueden realizar, sobre todo cuando hay isquemias crónicas o que llegan con isquemia de segmentos cortos, se pueden hacer trombectomías, se abre la arteria, se limpia, hablando con términos muy simples, se vuelve a cerrar todo esto para volver a darle flujo a los segmentos que pudieran estar dañados. Se puede abrir, hacer más grande la arteria a través de un parche de vena. Se puede hacer procedimientos de bypass, un injerto que puede ir de otro sitio donde está sana hacia la aorta o hacia la ilíaca
para mejorar la perfusión isquémica, pero solo se hace en pacientes que se les diagnostica con anterioridad, a veces por otra enfermedad, y que se localiza una estenosis, disminución del calibre de las arterias y que se puede planear con tiempo antes de que suceda una isquemia, ¿vale? Les decía que el pronóstico es muy malo, la mortalidad de estos pacientes es, les decía, del 60 al 100%. Depende de otras enfermedades porque habitualmente tienen diabetes o hipertensión, infartos o fibrilación auricular que conllevan a que generen esta enfermedad. O son gente muy añosa, 90, 100 años, que es difícil que a pesar de que nosotros le hagamos algún tratamiento específico, puedan mejorar. Y una de las mayores complicaciones que tenemos y que también da el pronóstico es que entre más intestino quitamos, peor es su nivel de absorción. Entonces, la mayoría quedan con lo que llamamos síndrome del intestino corto, es decir, muy poquito intestino, menos de 1 metro de intestino, y entonces la probabilidad de que sobrevivan a largo plazo pues, ¿sale? Entonces, por eso les decía que es un tema relativamente rápido. Ajá. Entonces, muy bien, vamos a ver. ¿Qué leyeron ustedes de esta enfermedad? Vamos a empezar de atrás para adelante. Wendy, ¿qué leyó usted de esta enfermedad? Yo no la escucho, o todos no la escuchamos. ¿Soy yo? Por alguna razón no te escucho, Wendy. A ver, ¿alguien escucha a Wendy? No. Entonces No, eres tú, Wendy. Bueno, mientras arregla su micrófono. Flor, ¿qué leíste? lo que leí también era en que en tratamiento, en caso de que sea por una trombosis, podría usarse la heparina en caso de que no haya una peritonefritis. Eso, ajá, muy bien. Son anticoagulantes. Les decía que los anticoagulantes se ha visto, bueno, mejor dicho, no se ha visto, lo han intentado en etapas tempranas, pero como tratamiento propiamente de la isquemia mesentérica no nos sirven prácticamente de nada. Ah, muy bien. ¿Alguien leyó algo diferente? ¿Algo nuevo? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Nada? Sí, Doc. No. A ver, Pablo, eso. A ver, Pablo. Bueno, yo encontré que se puede hacer un electrocardiograma, el cual nos va a presentar perdón, datos de arritmia y también que se puede realizar una radiografía de abdomen, pero mencionaba que, bueno, no sé si es cierto que se presentan datos de perforación de vísceras, o sea, un aire intraperitoneal libre y un signo que la verdad no lo entendí, que se llama de huella digital, que es edema parietal intestinal. Okay. Bueno, efectivamente te decía que las mayores causas de isquemia mesentérica es por émbolos y el sitio donde más se generan émbolos son en el corazón. Por eso es que te piden electrocardiograma para el diagnóstico de esta enfermedad, aunque desafortunadamente no siempre encontramos el origen. En
En mucho tiempo pensamos que la fibrilación auricular es la primera causa de émbolos hacia otros órganos, pero ahora se ha visto que solo el incremento del tamaño de la aurícula izquierda condiciona formación de émbolos. Y de hecho, si alguna vez han leído un poquito de anatomía cardíaca, la aurícula tiene una que se llama orejuela, es como una excrescencia, crecimiento pequeñito aparte de la aurícula, y en ese sitio el crecimiento de esa área genera que ahí se formen coágulos. Entonces, no siempre encontraremos una fibrilación auricular. Obviamente, sí, en estos casos es lo más frecuente, pero hay algunos casos donde solamente el crecimiento auricular condiciona que haya coágulos y por lo tanto émbolos en la circulación rectal. ¿Vale? La radiografía de tórax en esta enfermedad, digo, de abdomen en esta enfermedad, prácticamente no nos sirve de mucho. La mayoría se comporta, les decía, de forma insidiosa en las primeras horas. Tienen dolor abdominal raro, distendidos, la mayoría no acude. Ya cuando llegan al hospital es que ya está muy florido el cuadro. Entonces, cuando tú ves una radiografía de abdomen de estos pacientes, obtienen datos de oclusión intestinal como las radiografías que les presentaba en la clase anterior, donde están muy dilatados los intestinos y no nos dan mucha información para que nosotros digamos específicamente que existe isquemia mesentérica. Entonces, no da mucha información. Y ya cuando hay una radiografía donde hay aire libre diafragmático, pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Ya se acaba nuestra forma de integrar el diagnóstico y vamos directamente a operar a los pacientes. Vale. Hanna, ¿querías hablar? ¿No me escuchó? Sí. Ajá. Ok. Bueno, en cuanto también a hallazgos sobre estudios de laboratorio, pues que realmente esto no tienen utilidad, solo que, por ejemplo, puede haber leucocitos arriba de 20,000, pero pues esto ya es en un caso como que ya hay instalado, bueno, el paciente puede ya tener algún infarto, pero bueno, es lo único que encontré en cuanto a estudios de laboratorio, o sea, Cuando ya en estudios de casos laboratorio, bastante fuertes. sí, en cuanto a estudios de laboratorio, hay dos, a lo mejor no los mencioné, pero hay dos que nos pueden orientar. Uno es como tú mencionas, la leucocitosis, pero no nos orientan propiamente a una isquemia mesentérica, nos orientan a que hay una complicación grave abdominal. ¿Ah? Los pacientes con isquemia que llegan de forma tardía llegan con 18, 20 o más leucocitos. Y algo que sí, y lo pedimos muy frecuentemente, cuando nosotros sospechamos de isquemia mesentérica, pedimos una gasometría. Y el lactato se eleva notablemente en pacientes que tienen isquemia mesentérica. Entre más daño tenga, mayor es el nivel de lactato. Entonces, de forma indirecta, nosotros sospechamos de isquemia mesentérica, le pedimos una gasometría, el lactato está alto, la sospecha se vuelve mucho más fuerte con ese estudio de laboratorio. ¿Vale? Jacqueline, ¿qué leíste? Y también quería mencionarle del lactato, pero ya lo mencioné. Pues también se pedía la creatina sinasa, pero a veces tardaban varios y decía que era un poco inespecífico. Exacto, como ustedes saben, la creatinina tiene varias porciones en su cadena y es inespecífica, porque puede ser, se eleva en cualquier enfermedad que conlleve isquemia. Entonces, si es isquemia mesentérica, si es infarto, si es tromboembolia pulmonar, incluso las úlceras pépticas, las pancreatitis pueden elevar este elemento, entonces es un poquito inespecífico. Vale. Maris, ¿qué leíste? Igual iba a comentar eso de los estudios de laboratorio, porque igual en uno decía que a veces les piden como el dímero D y que suele ser como sugestivo a que hay una necesidad de una cirugía. Del dímero D. Muy bien. Janet, ¿qué leíste del dímero D? Los libros no leí. Nada, perfecto. Una cosa que encontré, que usted también dijo, fue que las evacuaciones que presentaban sangre, pues se daban en el 25%, pero decía que las
ocultas en sangre se daban en el 75% de los pacientes y pues las macroscópicas ya eran cuando estaban en el intestino, que diga en el colon derecho. Daisha, ¿leíste algo del dímero? No, de eso no. No, ¿qué pasó? Del Carlos, ¿leíste algo del dímero? lactato. Carlos, ¿leíste algo del dímero? No,